Un cielo plomizo se cernía sobre el valle Moomín, envolviendo la tierra en un silencio funesto. El viento soplaba con un gemido inquietante, como si el aire mismo quisiera advertir a quien tuviera la mala idea de aventurarse demasiado lejos. Las hojas de los árboles, antes vibrantes y llenas de vida, se mecían con inquietud, presagiando la llegada de algo muy oscuro. Nadie se atrevía a salir de sus casas a esas horas, pues hasta los más valientes habían sentido el temblor helado que recorría los caminos. El valle, usualmente tan sereno y hospitalario, parecía transformado en un laberinto de sombras y ecos lejanos. En el horizonte, una enorme masa de nubes negras se arremolinaba, amenazando con descargar su furia en cualquier momento. En el corazón de aquel paraje asfixiante se encontraba Moomin Troll, con la mirada fija en la distancia que precedía al bosque. Sabía que algo siniestro crecía más allá de la neblina. Su madre, Moomin Mama, había insistido en mantenerse alerta y precavida desde que el riachuelo cercano comenzó a desbordarse de una manera inquietantemente rápida. Sus aguas habían pasado de un apacible curso plateado a un caos turbio, revolcándose con fuerza, arrastrando pequeños troncos y animales desafortunados que jamás volverían a ver la luz del día. Moomin Mama temía que este fuera solo el principio de un desastre mucho mayor. Moomin Papa, con el ceño fruncido, revisaba una y otra vez el viejo bote que guardaban, aunque ninguno podía precisar si aquella embarcación resistiría el ímpetu de la naturaleza desatada. Nadie en la familia Moomin había olvidado los vestigios de la enorme inundación narrada con escalofríos en los viejos relatos. Decían que, tiempo atrás, una gran ola oscura se alzó en medio de la noche, elevándose hasta tapar las estrellas. Cuentan que esa catástrofe cegó la vida de viajeros que nunca encontraron refugio y que dejó en su estela un reino de tinieblas, donde los supervivientes apenas podían distinguir la realidad de sus peores pesadillas. Aunque hasta ahora aquello se consideraba más leyenda que verdad, la familia Moomin empezaba a creer que las historias espantosas encubrían una amenaza real que agonizaba en el subsuelo, dispuesta a emerger para envolverlo todo en un manto de terror indescriptible. Mientras Moomin Troll se acercaba a la orilla para observar el agua, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El viento sopló con mayor fuerza y un trueno rompió en la distancia. Un destello iluminó brevemente la corriente y entonces pudo ver algo que le heló la sangre, ramas retorcidas, fango espeso, incluso parecían flotar algunos objetos irreconocibles, como si esos restos presagiaran la llegada de una desgracia oculta. Un nauseabundo olor a podredumbre comenzó a filtrarse, como si las profundidades del río hubieran despertado para escupir sus horrores. Moomin Troll retrocedió con el corazón agitado, intentando convencerse de que solo se trataba de su mente jugándole una mala pasada. Cuando volvió a la casa, encontró a Smith con el rostro pálido, cuchicheando acerca de ruidos fantasmales en el ático. Smith aseguraba haber oído pasos torpes rasgando la oscuridad, como si una presencia ancestral husmeara entre las vigas, goteando con una baba que resonaba en el silencio. Moomin Mama callaba, pero sus ojos revelaban el terror que se esforzaba en disimular. Sabía que la familia no podía caer presa del pánico, pero ella misma no hallaba consuelo al contemplar aquellas aguas embravecidas y los relámpagos que partían el cielo, anunciando una tormenta que podría engullirlo todo. La noche llegó más temprano de lo normal. El crepúsculo se tiñó de un morado malsano, y un sonido gutural, como un gruñido colosal, pareció brotar desde las entrañas de la tierra. Una repentina ráfaga de aire azotó las paredes de la residencia Moomin, haciéndolas crujir. Moomin Papa se apresuró a encender algunas velas, pero por alguna razón, las flamas titilaron con violencia y se debilitaron, casi como si el ambiente estuviera saturado de un fluir denso y pesado que amenazaba con sofocar toda chispa de luz. Afuera, la lluvia se desató con fiereza, rayando la oscuridad con gotas que sonaban como diminutos martillazos contra el techo. El agua comenzó a trepar con una lentitud tortuosa, anegando los jardines y los pequeños senderos que rodeaban la casa. Un relámpago iluminó el paisaje, revelando siluetas retorcidas que parecían danzar en la distancia.
Snufkin, un viejo conocido que había peregrinado por varios rincones del mundo, se presentó empapado bajo la tormenta, advirtiendo que el camino hacia tierras más altas estaba completamente bloqueado por árboles caídos y rocas desprendidas. Traía noticias de desapariciones misteriosas, casas arrasadas, gente perdida en medio de la creciente y rastros escalofriantes en el lodo, como si algo con garras descomunales se arrastrara en la oscuridad, acechando a quienes se atrevían a salir en busca de ayuda. La corriente del agua se intensificaba, mezclada con rugidos sordos que lo sacudían todo. La familia Moomin se reunió en la planta baja, evaluando las provisiones y buscando un plan desesperado para sobrevivir. El bote era una opción peligrosa, podría voltearse. Además, la tormenta seguía desatándose sin piedad, con truenos que retumbaban como tambores mortuorios. Sin embargo, cada minuto que pasaba sin tomar una decisión acercaba a esas aguas oscuras que se retorcían como serpientes hambrientas a los cimientos de la casa. Cada pared temblaba con mayor intensidad, y el viento, semejante a un lamento espectral, les recordaba que quedarse también era un riesgo mortal. La última mirada esperanzada que Moomin Troll dirigió a sus padres se desvaneció cuando la puerta se abrió con estrépito, empujada por una ráfaga estremecedora. Al otro lado no solo había lluvia y oscuridad, sino una visión terrorífica, la silueta de alguna criatura que se erguía contra los destellos de la tormenta, observándolos con ojos incandescentes. El gruñido inhumano que brotó de su garganta provocó un escalofrío que atravesó el pecho de la familia. Smith contuvo un grito, aferrándose a Moomin Mama, mientras Moomin Papa tomó un palo a modo de defensa. La criatura, sin moverse un ápice, dejó que otro relámpago revelara su contorno, mostrando un pelaje empapado y un hocico goteante, como si hubiese emergido desde una tumba líquida. El terror paralizó a todos en un silencio mortal, hasta que un trueno aún más demoledor sacudió el ambiente y la figura se abalanzó al interior, haciendo que Moomin Papa golpeara con torpeza. Un golpe sordo, un rugido desgarrador, y la bestia retrocedió a medias, dejando un rastro de agua turbia y fétida por el suelo. Moomin Troll distinguió en ese instante una garra enorme, extrañamente curva, que se hundió en el barro antes de perderse en la espesura de la noche. El corazón de todos latía desbocado, sin poder comprender si lo que habían presenciado era una alucinación surgida del temor o una auténtica amenaza que rondaba ahí afuera. El estruendo del agua contra la casa aumentó. Moomin Papa se decidió, debían partir río arriba con el bote antes de que la inundación los dejara sin ruta de escape. Tuvieron que amarrar un farol al frontal para alumbrar la noche, pero su luz era menguante y parecía palidecer conforme se adentraban en el diluvio. Nada en esa oscuridad ofrecía consuelo, el estruendo del viento y los relámpagos creaban un caos ensordecedor, y con cada metro que avanzaban, la corriente amenazaba con escupirlos contra las rocas. Las sombras bailaban a su alrededor, formando figuras que parecían reírse de su desesperada huida. Moomin Mama abrazaba a Smith con fuerza, sintiendo que, a cada segundo, algo podía surgir de las profundidades para arrastrarlo sin remedio. En un punto, el haz de luz del farol iluminó brevemente el borde de un tronco flotante, y todos se estremecieron. Pálidos dedos huesudos parecían aferrarse a esa corteza, buscando que alguien los ayudara o quizá llamando a nuevas víctimas. Esta visión sembró un pánico aún más profundo. El agua siguió golpeando el bote y se escuchó un crujido siniestro, como si estuviese a punto de partirse en dos. El miedo cobró vida propia, se apoderó de sus gargantas y los sumió en un estado cercano a la locura. Nadie podía asegurarse de que aquel viaje llegaría a alguna parte segura. Un desgarrador chillido emergió de la espesura. Era un lamento tan penetrante que hizo que la familia Moomin se quedara inmóvil por un instante, sintiendo que algo errático sacudía hasta los huesos. Snufkin, en la popa, giró con los ojos desorbitados, gritando que había visto una larga cola reptando entre las sombras, agitándose como un látigo letal. El bote se sacudió de tal manera que Moomin Mama casi cayó al agua, aferrándose en el último segundo a un lado de la embarcación. Los relámpagos iluminaban retazos de una figura larga que acechaba, ondulando con la corriente,
como si su interminable cuerpo surcara el río. Fue tan solo un destello, pero suficiente para saber que algo gigantesco y malévolo se movía cerca del casco. Una ola alta los golpeó con brutalidad. El bote se ladeó, y Moomin Papa perdió el control del remo. Las voces se alzaron en un griterío ahogado, mezclándose con el bramido de la tormenta. Por un segundo, todo pareció detenerse. El trueno ya no retumbaba, las gotas de lluvia se difuminaban en la penumbra, y solo quedó el interminable silencio de la desesperación. En ese instante, se alzó una nueva descarga de luz. Vieron, a unos metros, un remolino de agua oscura en el que se revolcaban fragmentos de ramas, rocas y cuerpos que se confundían con la espuma marrón. Era imposible distinguir si había vida en ese torbellino, pero el terror de presenciarlo fue tan brutal que el grito de Moomin Troll quedó atrapado en su garganta. La siguiente oleada golpeó la proa con un rugir devastador. El bote se partió en algún punto, rompiéndose en astillas que volaron por el aire junto a los alaridos de la familia. Sintieron la fuerza del agua tragándolos. No había asideros, no había donde sostenerse. Uno a uno fueron sumergiéndose en aquel caos turbio, golpeados por maderas rotas y succionados por una corriente que parecía no tener fin. La luz del farol se perdió en un instante, desapareciendo bajo la superficie junto con las esperanzas de todos. La oscuridad era total, y la presencia de aquel monstruo o criatura que habían avistado seguía latente en alguna parte de aquella orgía de agua y sedimentos. Casi sin aliento, Moomin Mama logró asomar la cabeza en medio de la espuma, sintiendo que las gotas se mezclaban con lágrimas que ardían de puro terror. Buscó a Smith, a Moomin Troll, a Moomin Papa, pero el temporal era tan brutal que su voz se ahogaba. Otro trueno sacudió los cielos, y la débil claridad del relámpago mostró, a lo lejos, unos ojos carmesí contemplándola con un hambre imposible de describir. Sintió que el corazón se detenía cuando la bestia emergió, batiendo el agua con aquellas garras enormes. Un gruñido reverberó en lo profundo del pecho de Moomin Mama. En un último intento de huir, pataleó para retroceder, pero una corriente súbita la arrastró de nuevo hasta un remolino que la hundió sin compasión, zambulléndola en un torbellino con olor a lodo y muerte. Se decía que en la superficie, mientras tanto, la lluvia caía con furor inquebrantable. El cauce se desbordó, devastó cabañas, arrancó árboles, sepultó veredas y aniquiló cualquier vestigio de cordura. Los aldeanos que sobrevivieron en la distancia contaban historias de monstruos nocturnos, de seres que se alzaron en medio del diluvio para cazar a quienes buscaban refugio. Alguien aseguró ver a Smith intentando aferrarse a una rama antes de ser devorado por un torbellino. Otro vio un sombrero flotando que se parecía al de Moomin Papa, girando en una poza oscura hasta desaparecer en la penumbra. Nadie tenía certezas, solo pánico. Algunos prefirieron pensar que la familia Moomin había encontrado de algún modo la salvación en alguna cueva lejana, pero en la mayoría prevalecía la macabra sensación de que la gran inundación había cobrado su presa más preciada. La tormenta continuó toda la noche, incesante, golpeando con relámpagos que se confundían con siluetas espantosas entre los árboles sumergidos. Al amanecer, una bruma espesa cubría las ruinas del valle, dejando un silencio denso y mortal. Donde antes se erguía la casa Moomin solo quedaba un rastro de escombros, muros deshechos, muebles astillados, y la marca de pezuñas o garras enormes grabadas en el fango, huellas que se adentraban en la maleza y se perdían bajo las aguas estancadas y negras. Nadie se acercaba a ese lugar, pues decían que si callabas por unos segundos, podías oír un murmullo lejano de voces apagadas, como si algún espíritu atado al fondo del río implorara ayuda desde el otro lado de la muerte. Los más incautos aseguran que, en noches de luna nueva, la silueta de la criatura asoma por las orillas embarradas, llevando en sus fauces restos de algún objeto reconocible de la familia Moomin. Otros juran que, justo antes de un nuevo relámpago, se percibe el eco de un grito infantil que se estrella contra las rocas, como si las sombras quisieran recordar a todos que aquella inundación no fue un accidente de la naturaleza, sino el despertar de fuerzas ancestrales que reclaman lo que antes dormía en las profundidades.
Esos rumores se transmitían de boca en boca, alimentados por la oscuridad que reinaba tras la catástrofe. Con el paso de los días, el lago formado por la inundación permanecía turbio y pestilente, incapaz de reflejar la luz del sol, como si un mal indescriptible lo habitara. Sin caminos claros para escapar de ese destino, los que vivieron para contarlo optaron por irse a tierras lejanas, cargando un miedo que los acompañaría el resto de sus vidas. La historia de la gran inundación y de la familia Moomin se convirtió en una advertencia sin esperanza. Afirmaban que el lugar seguía poseído por un silencio antinatural, interrumpido tan solo por el chapoteo de bestias no identificadas que rasgaban la superficie con furia. Nadie halló los cuerpos, ni rastros de que hubiesen logrado escapar. Solo desesperación y muerte se extendieron sobre un paisaje que una vez fuera el entrañable hogar de criaturas pacíficas. Las sombras permanecieron allí, burlonas, aguardando nuevos incautos que se atrevieran a desafiar aquel valle maldito. Cuando el viento soplaba, se podía sentir la presencia de la bestia merodeando en la orilla, ansiosa por el próximo momento en que las aguas volvieran a subir y la oscuridad reclamara más víctimas. Sin un ápice de consuelo, la espantosa destrucción plasmada en cada rincón se volvió un horrendo recuerdo de lo que vino con ese diluvio insaciable. No quedaba nada que rescatar, solo el terror de saber que, en algún punto bajo las aguas, se agitaba esa sombra omnipresente y hambrienta de sangre, siempre acechando, siempre lista para volver. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.